APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Taytakuna, mamakuna, wawakuna, alillachukapangichi, kay pachakunapi ñakuti kallarishpakanahupanchi bajo un mismo sol rikurikunawan. Ashtawanqari kay Otavalo Kitipa municipio wasi ukumanta mikikikunapa wasikunama chayamushpakanahupanchi, ñukanchik shukta runakunapa kawsaykunata riqsichinkapa munaykunawan. Shinaka kaypi kallarishpakapanchi ali shamushkakapaychi. Antisuyumanta kay sucumbíos marca ukupi kallarishpakapanchi, kay Cofán runa kawsaykunapika ñawpa taytakunami sumak yachaykunata wambrakunama kuytsakunama yalichishpa shamunajushka kan. Shinami kay yurakunamanta kay muyukunata hapishpa sumak huyaylla maki ruraykunata paktachishpa llankashpa shamujushka kan. Kaykunatami apanapse ukumanta mashikuna ñukanchikma riqsichishpa kanajushka. Shinaka kayta rikushpa kapashunchik mashikuna. En la comunidad Cofán Dureno se practican los conocimientos que dejaron nuestros ancestros. Practicamos estos conocimientos porque creemos importante conservar sus enseñanzas. Una de ellas es la elaboración de artesanías. Artesan sin ke artesan pa kan dice hokaninge haya juve ambia anshanya da artesan nya mama dice pe kunjepa toya chipiri babe dice pe kunjepa ngi anshanya artesan ke inge mas artesan dice que inge artesan pa dice de kuma artesan ya juve artesan fangi inge anshamba dice de kuma escuela ngamueñe. Talvez ye kashiende que inge amam kshende que inge mama se fe talvez kawati ainde que te tama ande pa cáncer ta si sinha fe inge que te sai be atenge te mai se pa cáncer acha manda inge ha inge aimbed já vem o ma que ramambe vai inge acha talvez quando ande canchamba cáncer achamba vasunga que desi siamba que es me de chocolate ni hamba que tu hueso henya chuve hamba desi chuva tatingi matau atia hakal. La artesanía Cofán la usan en ceremonias, fiestas y reuniones de la comunidad. Los abuelos, por ejemplo, la usan en ceremonias de yagé. Las mujeres organizamos eventos artísticos en la comunidad para demostrar nuestra cultura. Da shenga te sofaya ngwese programa hinsi da ingiti panshamba te kichawaña hapa sumbai makaje ate sakan semana kukamande kahi hachavaya inge ansha fama
inge tiso pa chuma atepas sendo kamashan. Te se fa hueso fiesta hini kain so ate faye sa kan chukhe indian ba minge ande pase so khati se pa khetsa ke chawa pande fa Sa chef mate tangi te top singi kanstu makati kai kati fa. Sa mangi hawa makati o sha mingi makati sia fa ni sa ka tsapa kase fa. Dice pa maketi se ate se hu kaninge kenso. Dice pa kinge ke ate se tayu pis ma ake pasane. Dice pa ke ate se fai. Si te hangi pa pues ya pahi tu kai. Ke hangi ndi ha. ate sia inge kain so ti se kenda shamba te so ye ngwe se mamba metse sa kan shamba ngwe ma chawa bakan se. Ngwe ma benda tiso ingese ngwe ma chavaye o tiso doshende kanga escuela ni mue henye saka. Yo pai asha mese pai falo. No have yo to linda. Imbabura marca ukupi katauka Kichwa runa kawsaykuna mitiankuna. Hasta wangari kay pachapi riksishpa kakripanchi kay Kichwa kayambi warmi mashikunapa churanakunamanda. Imagínate yalishka watakunamanda kay pachakunakama sumaklla mushuyashpa shamunakushkakan. Shinaka kay rikuykunata rikushpa kapashunchi mashikuna. Kaiba luego peñuka modano con alchica charini. Les voy a indicar el vestuario que yo utilizo en la actualidad. Kai camisa gota charini antigua. Bordashka maki bordashka inka higupash maki trabajashka camisawami kayakunata shina charini. Nosotros utilizamos camisas ya bordadas, como se dice, a mano, con hilos importados. Esta camisa me dio mi mamá, le cosió ella a mano. El encaje es distinto, es un encaje importado. Ahora también nos ponemos lo que es cintas decorativas, como tengo esta aquí. Chinayata anakugo tiang llama milma gota puchashka llama milma gota kardashpa, tisashpa, puchashpa, awachun kachashpa, tinichishpa, kuti apamushpa, sirachishpa, y pliguishpa ña anakunchi ñukanchi warmikunaka kay anakuta kashna. Este es un anaco que me hice hace unos 4 meses. Este tiene pliegues mucho más cortitos. Y bueno, en cuanto a los bordes, nosotros en las mujeres cayambis utilizamos lo que son las grecas. Las grecas son traídas a veces de Rusia, de Alemania, y tienen, bueno, un valor altísimo, diría yo. Eso es lo que es del anaco, ¿no? Chinayata kay ribosuguta charini kay ishkay shimipi riman tiempo Castilla riboso nin sarga riboso nin kay ribosuguta charini tawka watata charin kay ribosugu charinkami siquiera shu 100 watallatapish kay ribosuka.
sí estos chales no son para el frío, pero son muy elegantes para cenas, para compromisos. Se les puede utilizar envuelto, así, ¿no? Se ve muy bonito. Y también se les puede utilizar en los hombros. De esta forma también se puede utilizar en los hombros. En estos últimos 2 años se ha comenzado a utilizar mucho de estos chales. No son hechos aquí, ¿para qué? Son hechos en Alemania, otros creo que son hechos en Italia. Nosotros nos colocamos así, normalmente, para el frío. Y para las fiestas, ahora nos colocamos así, cruzado, ¿no? Y en los pliegues ahí quedan en la falda, así, ¿no? Kay walkakukunata antiguo ñuka abuelakuna ñuka mamitakuna kay walkakutaka chariparka tiempoka pirlas walkaka illarkami kay kashkatami warmikunaka churajku karkanchik kaytaka shitashpa navalenyo nishpa ña perlaskunata randi kallarka ñukaka kaywan viñashkami kani kaywan ñukanchiktaka mamakunaka viñachirka tapukarkani ñuka mamitata maymantata kashna kay corralinakuna corraleskunata apamunannikpi mamitaka shina nijuna tiempoka paykunapash ñuka abuela ñuka mamitakuna parlajuna nina nin maycha mar nin chay laguna nin intiwapish igual chakijukpi intiwa kaypish na killusha washjujukpi inti mamitaka chay tukuy shayjushka rishpa chay mashtaka golpemi upyan ninmi chaypimi walkakunaka ladoma rigariakpika jarnerota kashna satishpa hapin ninmi nishpa parlana chayka chay parlakunata charikarkani ñuka mamita shinashpami kay walkakunaka shamun. Bueno, ahora las hualcas que utilizamos las mujeres son más bañadas, como se dice, en oro. Y los mullos son muy delgaditos, ¿no? Por ejemplo, esta hualca tiene lo que son los mullos un poco más gruesos y un poco más delgados. La que estoy puesta, por ejemplo, tiene todo delgado, pero nos hicimos con lo que nos regala nuestra abuelita, un masito de mullos gruesos solo para adornar, ¿no? Y eso es. Kay sarsi yukupash shinallata ñuka antiguo mamitakuna sakishkami ñuka mamita sakirka kaytaka churajushpa bailanki ama shitankichu nin ñuka ushunkunaman uchilata rurashpa karagrijurkanimi ñana churajusha ishpika ñuka ushunkuna nirka ama shinaychu mamita churajuriyaylla ama uchilayachichu kullkitaka na desperdiciankimi sakinikpimi na uchilata rakikachani y shina charinilla kay sarsilluktapish. Bueno, en mi familia, mi abuelita nos ha pasado la herencia, ¿no? De los aretes, eso sí. Nosotros todavía conservamos los aretes que son de plata. Tenemos, por ejemplo, estos que son de plata y con diamantes rosados para una camisa rosada, como esta. Entonces, combina muy bien, ¿no? O también sé utilizar estos otros. Por ejemplo, ahí yo me pongo con esta camisa, con estos chales. Entonces, combina muy bien, ¿no? Mi abuelita nos ha regalado. Y nosotros estos sí les conservamos. Incluso a veces nos dicen vendan, nos prestan, nosotros no prestamos porque nos da miedo de que se pierdan. Imagínense tanto tiempo que es la reliquia, ¿no? Kay maki watanawanmi ñukanchik makiykuna ñukanchik
warmikunaqa warmi tukun nishpa ñuka mamitaka nina makikunaka wayrulla purinajun qhari makishnalla rikurikun maki watanakukunawan watarishka zarza yugukuna churajushkami warmi gentika puririn nishpa mamitaka yachachirka chay maki watanakutaka china watarinata yachani apuru kashpakimi na watarishpanta yachani. Eso en cuanto a las manillas, como les decía, igual tenemos de distintos colores, de figuras incluso redondos, cuadrados, decorados con metales como de hualcas bañados en oro, mullitos incluso mucho más delgaditos como son mucho más delgados, ¿no? Yo sé utilizar cambiando, dependiendo del color de vestimenta que esté poniéndome. Kay mucho jugopa llama milmago llatami. Según hatunda rurangapaka ishkay billón milmata apana uchilla kuntarangapaka billón yali kuntisnakuta apashpa trabajashpa entreganata yacharka iluman manda shugo tiyugumi entrega karka. Tukuymi maki trabajashka llama milmago kunami kaykunaka. Este es un sombrero asimismo que mi abuelita nos ha heredado. Yo me pongo solo en ocasiones especiales. Por ejemplo, para algún evento que yo tenga importante, me pongo esto. Y ahora, bueno, son más modernos, ¿no? Son sombreros mariscal, le dicen. Son sombreros como de un material, le saben decir, de paño. Bueno, estos son muy sensibles a la lluvia. Los polvos de una se ensucian. En cambio, estos son mucho más resistentes. Son duros, incluso para la lluvia no pasa nada con estos. Que hay en colores negros, que es el más común, y cafés, que se utiliza también con lo que es la pluma del pavo real. Se le utiliza a los sombreros. Bueno, así, ¿no? Esta sería. Kunan hari warmi pipash na churajunata munan más fácil paykunaka churajun calzonda satishpaka ña rin mayta kashapish ña chay awadorni karkanchik tayta wawakunapi wañushpa tukurin kunanka pita kaykunatapish awanga ruanakukunatapish puchashpish na tukuyta kunanka illanma chaykunaka mayor gentekuna wañushpa tukurin ña tukuy chaypi kidakun. A veces me decían, qué feo, ¿por qué te pones sombrero? Y era la única que me ponía sombrero. Y ahora veo todas las otras chicas se ponen sombrero, porque para ellas también ahora es importante. Y les veo también puesto y les digo, es parte de lo que somos. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Ricardo Paucar comenta: felicitarles y éxitos por tan buenos reportajes. Saludos. William Cajas Lema expresa: recordar es volver a vivir lo que sucedió antes de que nosotros naciéramos. Gracias por rememorar. Yaunatán D. escribe: wow, un relato histórico muy interesante y sobre todo muy real. Aún falta mucho por difundir. Buen video, chicos. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Suku hari basa mari kanga was bianuh nami kang ri jagam am ogdoin Takikunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kashpa
runa kaita shinjiyachipasmi. Kutin kaita yata. Chasha mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi, imas pata punta bicho hunji yukawasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachahuitami yachahuri. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APAC-ORG, en Instagram, @APAC.Otavalo, en YouTube, APAC Otavalo, email, apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98. Página web www.apagotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un Mismo Sol. Takikunaka ñawpa pachakunamanta pachami ñukanchik runa kawsaykunata kushiyachishpa shamunkunakashkakan. Chaymantami kay pachapika inta llaktapi riksishpa kagripanchik shuk takin mashikunata paykunaka la banda de Peña Herrera nishpami shutirishkakunakan. Rikupashun mashikuna. Yo me llamo Ángel Ismael Gómez Piedra, yo soy de Peña Herrera, en el sector del Paraíso. Yo pertenezco a la banda de Peña Herrera. Empecé tocando el bombo, después ya pasé ahorita actualmente yo toco los platillos. Inicié de 11 años y mi edad ahorita son 67 años de edad. Nosotros venimos de familia de músicos. La banda nace de un grupo de unas pocas personas, pero de este sector del Paraíso. Al inicio como siempre es como la banda mocha nomás, ¿no? Después viene y forma cuerpo en banda de soplo. El gestor de la banda de soplo, a él sí le conocí, llamado Manuel Almeida. Él había venido de la zona de San José de Minas, perteneciente a la provincia del Pichincha. Y de ahí vienen y se van apegando. De los nombres, por ejemplo, ha habido un Fernando Piedra, uno Segundo Benavides, había un Antonio Carrillo, un Julio Carrillo. Y hasta ahí van ahí bastante, pero son los más antiguos, ya de los de la primera etapa. Estoy como músico desde la edad de unos 14 años que vengo haciendo música. Entonces comencé a tocar la banda con mi papá, que era músico mismo. Me incentivó de que me haga músico de esa edad. Entonces yo comencé tocando el tambor, después fue trombón, después por circunstancias de la vida mi papá falleció, me tocó hacerme trompetista. Ahora soy trompetista y hago la primera en la banda, ¿no? Soy el que dirijo la música. Esta banda, como tradición, tiene 110 años, más o menos lo que nos cuentan nuestros músicos que son más antiguos. Mi papá me contaba que esta banda ha comenzado pues, no con instrumentos así de soplo, sino han formado una banda mocha, decía, los primeros, ¿no? Es que tocaban puros, con hoja de penca, así es que entonaban, con güiro. Entonces así han comenzado a formar la banda.
Y de ahí, como ya han ido ya formando más el grupo y haciéndose más fortaleciéndose, entonces han comprado instrumentos, han formado una banda. Esto ya vamos nosotros, esta banda es ya la 4ª generación que estamos. Cuando mi papá era hecho cargo de la dirigencia de la banda, él era músico mayor y el que hacía los contratos. Yo era guagua todavía, pero yo le veía muchas cosas que no eran de acuerdo. Por ejemplo, cogían de aquí a un compromiso, pongamos, iban lejos. Y en ese entonces, cuando yo ya estaba ya de uso y razón, ya había carros, pero ellos iban a pie, caminando, cargados los instrumentos, así mismo de regreso, venían caminando. Cosas que yo le iba viendo que eso no está bien. Cuando yo ya estaba ya de músico, les dije, esto toca cambiar. Entonces yo comencé a hacer los contratos, ya a hacer arreglos. Los compañeros decían que bueno, pues con carrito ya llegamos a tal hora, a tal hora comenzamos y a tal hora terminamos, pues entonces ya. Yo soy miembro de la banda más o menos 50 años. Yo empecé tocando el tambor. Yo aprendí así en la mente nomás. De lo que aprendí a tocar el trombón hace unos 30 años. Yo escuchaba otras bandas y me gustaba la música. La vida de un músico es de repente mal, de repente bien, pero como a mí me gusta la música, me gustan mis compañeros. Yo entré de la edad de 15 años, ya son 45 años ya. Cuando yo ingresé a la banda, entré a aprender clarinete. Jodido es, difícil, porque nosotros hemos tocado memoristas, no por nota, no, era memoria nomás. Así aprendí a tocar. Vinieron de Cotacachi a enseñarnos las bases nomás. Ahora toco saxo hace unos 10 años por ahí hacer que estoy tocando saxo. Pues yo soy ingresado desde la edad de 13 años, apenas salí de la escuela y hasta ahora pues ya, yo tengo la edad de 63 años, para mis cuentas son 50 años. Antes, cuando vivía mi papá, él era el director de la banda, era director y músico mayor de la banda. A mí lo que me gusta la banda es porque he salido aficionado yo a esto, ¿no es cierto? Soy de la banda. Otro es porque en la zona de INTA, pues es la única banda que está con vida de muchos años, ¿no es cierto? Entonces, claro que hay otras bandas, ha habido otras bandas en las vecinas parroquias, pero la banda de Peñarera, sin hacer menos a ninguna, es la que más ha sobresalido dentro de como banda. Y como les digo, más querida por toda la gente que nos escucha. El secreto nuestro para permanecer unidos es de que si un músico toca el tambor, gana lo mismo que lo que yo toco la trompeta. Si yo, por ejemplo, hago el contrato, yo soy el que me sacrifico más, pero gano lo mismo. Si el buen dirigente hace contratos bien hechos, bien arreglos buenos, los demás se sienten bien, se sienten como compañeros, como somos un equipo, entonces se sienten respaldados por una persona que les está haciendo las cosas bien.
Yo soy uno de los que mantengo la tradición por pedido de mi papá. Para mí, yo le llevo en la sangre es la música y nuestra tradición y también por mi papá, ¿no? Porque él dijo, guaguas, lo que quiero es que si yo me muero, pero ustedes no dejen. La banda para mí es una familia. Yo cuido la cultura, la música es una cultura, un arte. Al mismo tiempo represento a mi propio pueblo y a lo mejor al país entero. Sinami shukta runa kawsaykunapa yachaykunata riksishpa kanakupashkanchik kay rikuchikunapi. Ashtawanqari yupaychapanchik kay Otavalo Kitipa municipio wasi ukuta punkukunata paskashkamanta. Kati shamu hunkay punchakunapi ñakuti kikinkunawan paktalla yalinqapa tikramupashun mashikuna. Kayakaman. Uyayaycha.